Bueno, buenos días hermanos, buenos días iglesia. Buenos días. Salmo 50, 16, 17. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por esta palabra preciosa, Señor. Toda tu palabra dice que es purificada 7 veces como el oro, Señor. Te lo rogamos, Señor, háblanos hoy, que nosotros no seamos de estos, que tomamos pacto con tu boca, que hablamos tus leyes, pero aborrecemos la corrección y echamos a nuestras espaldas tus palabras. Quedamos en tus manos, úsame en el propósito santo tuyo de edificar la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Listo, hermano, pueden tomar asiento. Hermanos, el sermón se llama ¿qué tienes tú que hablar de mí? Pregunta, ¿qué tienes tú que hablar de mí? Pero al malo dice John Hill, no los pecadores profanos abiertamente, es decir, los que uno ya sabe que son impíos, sino a los que profesaban una religión y que eran maestros de otros, como se muestra en la siguiente discusión hacia ellos, o que profesaban seguir al Señor. Los escribas y fariseos entre los judíos se describen aquí principalmente. Los sabios que aprendieron y enseñaron la ley, pero no actuaron de acuerdo con ella. Los versículos precedentes, es decir, más o menos del 5 al 15, parecen referirse a los verdaderamente piadosos entre los judíos. Ahí usted los va a ver, que son el pueblo de Dios, que creían en Cristo y sin embargo también eran celosos de la ley. Estas palabras, las que estamos leyendo y las que siguen, o sea, hasta el verso 23 más o menos, 22, fueron dichas a hipócritas entre el pueblo, que se sentaron en la cátedra de Moisés algunos, que decían y no hacían, eran justos por fuera ante los hombres, pero por dentro estaban llenos de maldad, destituidos de la gracia de Dios y de la justicia de Cristo. Les dice el Señor: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Las leyes de Dios que fueron dadas al pueblo de Israel. Ya sabemos que hay unas leyes de carácter moral, los 10 mandamientos, de carácter ceremonial, todo lo que son los sacrificios que ya fueron cumplidos en Cristo cuando Cristo viene, y la ley judicial, hermano, que es Israel como teocracia. Y hubo personas designadas para enseñar y explicarlas al pueblo, como los sacerdotes y levitas. Algunos fueron muy impropios para enseñar e instar a su observancia, cuando ellos mismos no las obedecían, y especialmente hacían mal al declararlas al pueblo, para obtener vida y justicia por ella. Dice: ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Lo cual debe entenderse no del pacto de obras hecho con Adán, y ahora quebrantado, ni del puro pacto de gracia como se administra bajo la dispensación del Evangelio, no, del cual Cristo es el mediador y el Evangelio una transcripción o una sombra, pues ambas cosas fueron rechazadas por ellos, o más bien el Evangelio es un cumplimiento de las sombras del Antiguo. Pero sí, hermanos, se refiere sobre todo al pacto en el monte Sinaí, hermanos, que era tipo y siendo en algún sentido defectuoso, ahora estaba anticuado y debería haber cesado, y por lo tanto estos hombres son acusados de tomarlo en sus bocas e instarlo a la gente, pero sin verdadera fe en lo que decía, y no se mantuvieron firmes ni perseveraron en él como sus padres. Entonces, hermano, habían tomado un pacto con el Señor y no lo obedecían. Lo proclamaban de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Dice: pues tú aborreces la corrección, aborreces ser reprobado, reformado, corregido por los estatutos y el pacto que declararon y enseñaron a otros, pero no a sí mismos. O sea, lo enseñaban, pero no se enseñaban a sí mismos. En cuanto a la instrucción evangélica, las doctrinas de la gracia de Cristo en cuanto al Evangelio eran enemigos, como les dice en Romanos 11:28. Y como lo odiaban, verdaderamente odiaban el pacto de Dios, las palabras de Dios, no deberían haber sido maestros de otros. Dice: y echas a tus espaldas mis palabras. Las doctrinas del Evangelio que despreciaron y rechazaron con el mayor aborrecimiento, como repugnantes y no aptas para ser aceptadas, ni sus ordenanzas, ni ningún consejo que venga de Dios. Hermanos, eso eran los judíos en tiempos de Cristo. Los describe en el Salmo 50. Esos judíos también estaban en esos tiempos. Por eso muchas veces el Señor hace referencia a ese tipo de personas.
Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El malo, primer capítulo, el malo. Segundo capítulo, ¿qué tienes tú que hablar de sus leyes o de él? Como el nombre del sermón. Y en el tercer capítulo, aborreces lo que él dice, aborreces lo que él dice. El malo, primer capítulo, dice, pero al malo dijo Dios, al malo dijo Dios. Hermanos, los israelitas, aunque hablaban las palabras del Señor, aunque hablaban su ley, aunque habían tomado pacto con su boca, aborrecían la corrección de Dios, echaban a sus espaldas sus palabras, eran malos a los ojos de Dios. Hermano, vamos a Lucas 6, 43 al 45. Hermano, esto es importante que todos lo entendamos. Solo existen 2 tipos de personas, los buenos y los malos. Cuando el Señor habla, Lucas 6, 43 al 45, cuando el Señor habla de los tibios, que no se arrepienten, no es que esté hablando de una tercera categoría, hermano. Si no se arrepienten, son malos. Son malos y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el árbol bueno nos habla el Señor, la palabra, o el árbol malo. Que uno que da fruto bueno y otro que da fruto malo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es la ley natural, hermano. Es la ley de la naturaleza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Miren, nos habla de hombres buenos. Estoy cansado de escuchar a calvinistas hablando de que nadie es bueno. No es verdad, hermano. Los cristianos, la Biblia los describe como buenos. Hombres buenos. Claro, no somos perfectos. Mora el mal en nosotros. Yo lo sé. Y yo soy calvinista, hermano. ¿Sí me entienden? Pero estoy cansado de escuchar esta reforma hablando de esas cosas que no son bíblicas. No es un corazón depravado el corazón de un cristiano. No es un corazón depravado. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, solo hay 2 tipos de personas. Les voy a recrear muchas partes, o sea, las voy a nombrar simplemente. Existe, la Biblia habla de buenos y malos. Habla del árbol bueno y el árbol malo, lo acabamos de ver. Habla también del fruto bueno y el fruto malo, lo acabamos de ver también. Habla del buen terreno y del mal terreno, parábola del sembrador. Habla del siervo bueno que multiplicó los talentos, o el siervo malo que los enterró, así los describe la Biblia. Habla de los peces buenos y los peces malos. Habla de oídos buenos para oír y oídos malos que no oyen. Habla de trigo, cizaña, del hijo que iba a ir y no fue, y del que sí definitivamente fue. Habla del que tiene traje de bodas o el que está sin traje. Habla de vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Habla del Lázaro o del rico. Habla del publicano, del fariseo. Habla de la casa sobre la roca o la casa sobre la arena. Habla de la higuera que da fruto, la higuera estéril. Habla del siervo vigilante o el siervo infiel. Habla del que se humilla o el que se enaltece. Habla del que terminó la torre y el que no pudo. Habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Habla del camino angosto, el camino espacioso. Habla del que ve, habla del ciego. Habla de la casa liberada o la casa barrida externamente. Habla del libertado por el Hijo, el atado por Satanás. Habla del salvo, del condenado, del creyente, del incrédulo, del regenerado, del inconverso, el corazón de carne o el corazón de piedra. Habla del cristiano o habla del pagano. Habla del que está con Cristo o el que está contra Cristo. Habla del sabio o el necio. Habla de la oveja o de la cabra. Hermano, ¿dónde hay terceras categorías? ¿Dónde existen las terceras categorías en las Escrituras? No existen. Hablan de hijos de Dios, se me olvidó, o hijos del diablo. Habla del bueno y habla del malo. Habla del reino de Cristo y del reino del anticristo. Habla del reino de Dios y del reino de las tinieblas. No existen terceras categorías, hermanos. Y es importante entender eso como cristianos. Porque si no, vamos a seguir viendo a nuestros familiares, al tibio, a estas personas como buenos. Como que no necesitan. Como que el malo es el violador, el asesino. El falso cristiano es de los malos. El falso cristiano es de los malos. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
El falso cristiano es de los malos y el genuino cristiano es de los buenos. ¿De cuál es usted? Irán estos, los malos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y los justos a la vida eterna. Hermanos, les voy a repasar ahí del 5 al 15, el Salmo 50 del 5 al 15, habla de los buenos, yo no me voy a detener mucho allí. Dice que eran santos, que hicieron pacto con Dios en Cristo, que son pueblo de Dios fiel, firme, amado, para siempre. Voy a leerles ahí del 5 al 8 primero. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, o sea, son santos, separados, hicieron pacto con Dios. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Váyase al 14. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame, verso 15, en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Una promesa para los hijos de Dios. Para los buenos. Para los buenos, y es una justicia propia, porque así los describe las Escrituras. Romanos 3, desde el 9 hasta el 17 o 18, se refiere a los corazones depravados, a los corazones que no son cristianos, corazones que no son de carne. Muchos judíos, muchos judíos creyeron. No es que estaban desechados, creyeron. La iglesia primitiva era una iglesia mayoritariamente en su principio judía. Dice allá en Hechos, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Creyeron y eran celosos por la ley de Dios, hermano. Eso debemos ser nosotros. Váyase allá al verso 16 al 22 en el Salmo 50 y vamos a empezar a describir a los malos, hermanos. Los malos, y aquí estamos hablando de los malos que profesan ser cristianos, profesan ser creyentes. Ya sabemos que los malos impíos son malos, ¿sí me entiende? Pero estamos hablando de Dios les dice a unos que se dicen su pueblo que son malos. No les está hablando, en esta cita no está hablando del malo del mundo. Está hablando del malo de la iglesia, del malo del pueblo de Dios, que se dice pueblo de Dios, pero que no es pueblo de Dios. Bueno, el verso 16 y 17 ya lo dijimos, pero el malo dijo Dios, bueno, que tienes tú, tomar parte de tu boca, Y dice, mira el 18. Si veías al ladrón, mire, el ladrón se supone que es malo, pero le está hablando a alguien que es de su pueblo, supuestamente. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Le está hablando a un pueblo que se dice pueblo de Dios, pero que no es pueblo de Dios, que corre igual que el mundo. Lo que pasa es que son hipócritas. Parece que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hermanos, allí dice Matthew Henry, la hipocresía es iniquidad que Dios juzgará. Está hablando del falso pueblo de Dios. Es muy común que los que declaran los estatutos del Señor a los demás vivan en desobediencia. Este engaño surge de abusar de la paciencia de Dios y de errar voluntariamente en cuanto a su carácter y a la intención de su evangelio. Los pecados de los pecadores les serán plenamente probados en el gran día del juicio. Viene el día en que Dios pondrá en orden sus pecados, los pecados de la infancia y de la juventud, de la edad madura y de la vejez, para vergüenza y terror eterno de ellos. Hermanos, los falsos cristianos, y en el segundo capítulo vamos a profundizar un poco más de esos tipos, pero el falso creyente legaliza el pecado y legaliza al pecador. Escúcheme bien, legaliza el pecado
y legaliza al pecador, pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que lo hace en nombre de Dios. Dicen cosas como estas, usted las ha escuchado, y espero que usted no las esté diciendo. Jesús se sentó con pecadores, David adulteró, Pedro negó al Señor, Pablo escribió Romanos 7, Salomón tuvo muchas mujeres. ¿Para qué? Para legalizar el pecado, su pecado y el pecado del otro. Lo justifican. ¿Por qué se la estoy trayendo? Lo hacen por ellos, pero también por los otros. Si veías al ladrón, corrías con él. Y tu parte era con los adúlteros. Lo justifican. ¿Saben por qué? Porque son de los mismos. Son iguales. Son esclavos de lo mismo. Se complacen con ellos. Mire lo que dice Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Usted no es amoroso justificando al impío. Usted es igual que él, porque lo hace. Y eso hace el falso creyente. Pero ¿sabe por qué lo hace en el fondo? No porque le tenga misericordia, es porque en el fondo es igual. No solo las hace, sino también se complace con los que la practican. Y estas personas, lo más terrible es que son así con el mundo impío, pero con el cristiano genuino, con ese sí no tiene misericordia, es implacable. Con ese sí es implacable. Usted corre con el ladrón, con el adúltero, su boca habla mal y engaña su lengua, aborrece a los siervos de Dios. Miren lo que dice acá, miren lo que decía en la cita del 50. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, aborreces a los siervos de Dios, murmuras contra ellos. ¿Qué piensa el impío de usted? ¿Qué piensa el impío de mí? Pensemos en eso. ¿Qué piensa? ¿Se siente cómodo con usted? Bueno, yo sí le digo, lo más probable, y tenga mucho cuidado, que usted puede estar allá. Tenga mucho cuidado. Corremos con ellos, lo justificamos. ¿Será que usted es de los malos? Bueno, hermanos, vamos a un segundo capítulo. ¿Qué tienes tú que hablar de él? De sus leyes. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Para qué habla de mí? ¿Para qué habla de mí? Claro, el malo va a decir, pues no vuelvo a predicar. Y se justifica en no seguir predicando. Una falsa humildad. Porque no, yo no soy cristiano, yo mejor no hago nada. Bueno, ahí confirma más que es más impío de lo que parecía. Hablan de las leyes de Dios. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar pacto en tu boca? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Hablan de las leyes de Dios, de su pacto, pero no lo obedecen. Toman su nombre en vano, hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios, hermano. El tomar el nombre de Dios, hermano, no es simplemente que se me salió una palabra y en lugar de decir una mala palabra, dije Dios. Eso también es tomar el nombre de Dios, hermano, por supuesto, es tomarlo a la ligera o hacer burla del nombre de Dios. Pero esto también es tomar el nombre de Dios en vano. Vamos primero al papado. ¿Qué tiene que hablar el papado? Vamos a Daniel 7:25. ¿Qué tiene que hablar el papa? Este hombre de pecado osa hablar el nombre de Dios al mundo, pero dice blasfemias. ¿Qué tiene que hablar el papa al mundo? Vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermanos, todos coincidimos, o por lo menos la iglesia de sana doctrina siempre ha coincidido que esto se refiere al reino de la bestia, al papado. ¿Cómo pretende el Papa de Roma hablar de la santa ley de Dios, hermano, si ha pretendido cambiar los tiempos y la ley divina?
¿Cómo pretende ese hombre blasfemo hablar de la ley de Dios si la ha querido cambiar? Agregó el santificar las fiestas. Por eso el mundo celebra Navidad, porque eso está en el calendario romano. Por eso es tan grave celebrar la Navidad, entre otras cosas. Quitó el segundo y el cuarto mandamiento. Dividió, como le faltaba uno, dividió el 10º en 2. Cambió los tiempos, el calendario gregoriano, días y meses de nombres paganos. Usted los conoce. Todo es así, hermano. ¿Cómo osa el Papa de Roma ser apóstol de Cristo? Dice que es el apóstol de Cristo. Si quiere usurpar su trono, autoproclamándose títulos divinos y blasfemos. Santo Padre, cabeza de la iglesia, vicario de Cristo, apóstol universal, máximo pontífice. ¿Usted sabe qué significa pontífice? Constructor de puentes. Constructor de puentes. He ahí el ecumenismo. Él es un constructor de puentes. Una ramera que le abre las piernas a cualquiera filosofía, falsa religión. Constructor de puentes. Por eso usted oye a los reformados diciendo, no, que puentes, que no pongamos barreras tan altas. No, hay que poner barreras altas. Amén. Hay que poner los muros altos, los muros de la ley de Dios. Amén. ¿Cómo pretende el Papa de Roma ser mensajero del Santo Evangelio? ¿Cómo pretende este hombre si enseña herejías, blasfemias, idolatría, adoración a los santos, a María, la salvación por obras, el purgatorio, y jamás llama al arrepentimiento? ¿Cómo pretende ser mensajero del Santo Evangelio de Cristo si Cristo lo primero que dijo fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo pretende el Papa de Roma hablar de la obra de Cristo en la cruz, completa, única y suficiente, si procura sacrificarlo en cada misa? ¿Cómo pretende ese hombre blasfemo hablar de nuestro Cristo? ¿Cómo pretende el Papa, en nombre de Cristo, instaurar en el mundo fiestas que Dios no ha mandado y que además, no solo eso, incentivan a la idolatría, la superstición y la carnalidad? Porque ningún árbol bueno puede dar fruto bueno. Eso no puede producir nada bueno, hermanos. Nada bueno puede producir. Esos son los frutos de la ramera. Usted ya sabe, coja un calendario romano y va a ver todas las fiestas católicas, Navidad, Semana Santa, las velitas, todas están ahí. Y los cristianitos diciendo que hay que celebrarlas, que eso que tiene de malo, que eso que importa. ¿Cómo pretende además de eso el mundo, siguiendo a este hombre? Y cuando me refiero al mundo, le nombro al impío, al ateo. Es que eso es lo más terrible. Son ateos y celebran esa fiesta. Sí. El LGBTI, porque ninguno se escapa de eso. El feminista, la feminista, el político corrupto, el ladrón, el borracho, el mundano, el idólatra. ¿Cómo pretenden celebrar fiestas en honor al nombre de Jesucristo si aborrecen su evangelio? ¿Cómo pretenden? Si veías al ladrón, corrías con ellos. Y con ellos era tu parte. Si veías al adúltero, corrías con él. Eso hace. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto, mire, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Osa decir sus leyes, osa proclamar sus leyes, osa tomar pacto con su boca, y fuera de eso, se hace pasar por Dios. ¿Qué tiene este maldito? Porque eso es lo que es. Que hablar del Altísimo, del Dios Altísimo, si es el hombre de pecado, el hijo de perdición, su mayor enemigo. ¿Qué tiene este hombre que hablar de Cristo? Nada. Ahorita vamos a sus hijas o a sus seguidores, digámoslo así, los falsos maestros. ¿Qué tienen que hablar los falsos maestros al pueblo de Dios en su nombre? ¿Qué tienen ellos? Los describe la Biblia como que hablan lo bueno siendo malos. Mire, Mateo 12:34.
Palabras de Cristo. 12:34. Generación de víboras. ¿Sí ve que lo que yo digo no va ni al borde de lo que Cristo dice? ¿Se dan cuenta? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puede hablar de Dios los falsos maestros de Cristo? ¿Cómo pueden hablar lo bueno, la santa ley de Dios? Tomar pacto con su boca siendo malos. Ellos enseñan a otros la ley, pero no se enseñan a sí mismos. Estamos hablando de los falsos maestros. Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoce su voluntad, mire, conoce su voluntad, se apoya en la ley, se gloria en Dios. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, no que no lo apruebe. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, los falsos maestros de manera general, y Dios nos guarde de ser de ellos, enseñan contra el robo. Ningún falso maestro le va a probar a usted el robo, pues porque es que eso hasta el impío sabe que es pecado. Pero son avaros, aman el dinero, son codiciosos. Los falsos maestros predican contra el adulterio, pero tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, miran pornografía, miran mujeres en la calle. Predican contra la idolatría, yo alguna vez les decía, pero estos judíos de esa época fundían los ídolos y vendían el producto de eso. O sea, ellos no cogían la imagen, la adoraban, se arrodillaban, no lo hacían, pero cogían ese ídolo, lo fundían y lo vendían. Porque son idólatras, o sea, predican contra la idolatría, pero hacen eso, tienen el Dios de sus propios vientres, aman el mundo, el dinero, y toleran fuera de eso a los idólatras. Usted los ve marchando con los idólatras. Mire a Sujel Michelet, mírelos a todos ellos. Corrían con ellos, corren con ellos, salen a marchar con ellos. Si veías al adúltero, al ladrón, al idólatra, corrías con ellos. ¿Qué tienen ellos que hablar de su ley si enseñan a otros a dejar el pecado, pero no lo quieren dejar? ¿Qué tienen que hablar? Ellos también dicen y no hacen. Enseñan la ley, pero no la obedecen. Dicen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que aguardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos hombres son grandes eruditos, sobre todo están descritos acá estos grandes eruditos. En la cátedra de Moisés, sobre todo son ellos. Usted los ve, los teólogos, los exegetas, los que hacen énfasis en los institutos, seminarios, congresos. Y como decía Rabengel, escuchaba una prédica, ¿cuándo harán un congreso de ayuno, a cómo hacer vigilia, a cómo llorar? De eso sí no lo hacen. ¿Qué tienen ellos que hablar en nombre de Dios? Si dicen, enseñan, son reconocidos, pero no obedecen. Usted los ve, hermanos, son todos, solo están en esas cosas. Solo están en esas cosas. Iglesias que antes ayunaban permanentemente, usted los conoce. Y hoy no, que ya no ayunen. Que porque casi nadie puede ayunar perfectamente. Hipócritas, hipócritas. Usted los conoce. Usted los conoce. Ellos también dicen enseñar la ley de Dios, pero la cambian por la suya propia.
También, como son eruditos, teólogos, son los escribas y fariseos modernos, los escribas y fariseos de hoy. Mira lo que dice Jeremías 8, del 8 al 9. Mire, ojo que yo les estoy hablando de falsos maestros que toman la ley de Dios. Ellos cogen la ley de Dios. Todas las citas que les he leído son hombres que toman la ley de Dios. Yo no estoy hablando de, no sé qué le digo, del musulmán. No les estoy hablando de él. Estoy hablando de estos que se proclaman herederos, siervos de Dios, mensajeros de Dios. 8 del 8 al 9. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Mire, ¿y qué sabiduría tienen? Ellos miren, somos sabios, la ley de Jehová está en nosotros. Y el Señor le dice, no, ustedes han cambiado en mentira. Por la pluma, su pluma mentirosa la han cambiado. Aborrecieron la palabra. Dice, está en nosotros, pero ustedes la aborrecen. Miren, ese es el peligro de las confesiones, los catecismos, los concilios, el magisterio de la Iglesia Católica Romana, la infalibilidad papal, el libro de la Atalaya, el Morón, la perla de gran precio que hablan en los mormones, libros. Hermanos, ponen estas cosas por encima. Han cambiado en mentira la pluma mentirosa. Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Han cambiado la ley de Dios. Critican también a la iglesia de Roma, pero muchos de la iglesia protestante hacen lo mismo, hermanos. ¿Qué tienen ellos que hablar de su palabra? Si confían más en su propia pluma y no en el dedo divino, ¿qué tienen que hablar? Estos hombres, por ende, enseñan mandamientos de hombres, pero externos sobre todo. Su corazón está lejos de Dios. Tienen una fe de labios. Hipócritas, dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos de hombres. Como doctrina. Acuérdense que venían hablando de lavarse las manos, de todo ese tipo de cosas. Perdónenme, no. Sí, también, pero también venía diciendo que no honrar a su padre. Está en el mismo contexto. ¿Cómo lo hacen? Es requerido, dicen hoy, ser confesional. Es requerido. Ese es como doctrina o mandamiento. ¿Requerido para qué? Para saber si una iglesia es o no de sana doctrina. Es requerido la confesión, requerido, en otros casos estar en una denominación, requerido tener una membresía oficial, es que tiene que ser oficial. Esta iglesia tiene membresía, pero tiene que ser como ellos digan. Es que tiene que estar en una lista, además les hacen firmar un pacto de membresía, les hacen poner iglesias reformadas, hermanos, comprometerse con unos diezmos, con unas ofrendas. El pastor tiene que tener un título pastoral. Pero hermano, todo esto es formalismo, todo esto es externo. Nada de estas cosas apunta al corazón. Esto lo hace cualquiera. Cualquiera se formaliza, cualquiera se legaliza a ojos de los hombres. ¿Qué tienen ellos que enseñar de Dios si imponen mandamientos humanos y desobedecen los del Señor? ¿Qué tienen que hablar ellos? Estos hombres también dicen Señor, Señor, profetizan, tienen dones, pero hacen maldad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos predican, tienen muchos seguidores, desafortunadamente, tienen dones, pero son esclavos de corrupción. No han sentido jamás el poder de Dios, jamás lo han sentido. ¿Qué tienen ellos que hablar en su nombre? Predicar, ser reconocidos si son hacedores de maldad. ¿Qué tienen que hablar? Bueno, hermanos, vamos a seguir describiéndolos. ¿Qué tienen que hablar ellos? Estoy hablando de los falsos maestros. ¿Qué tienen que hablar ellos?
¿Qué tienen ellos que hablar de la bendita palabra del Señor si enseñan doctrinas diabólicas como la del cristiano suicida, el cristiano homosexual, el cristiano carnal y el antinomianismo? ¿Qué tienen ellos que hablar de la ley de Dios? ¿Cómo pueden hablar de la ley de Dios si son antinomianos, niegan la ley de Dios, aborrecen la ley de Dios, se oponen a la ley de Dios? ¿Qué tienen ellos que hablar de la vida cristiana? Escúchenme bien. Si enseñan que el divorcio cristiano, el yugo desigual, la inmoralidad, la impureza, el amor al mundo, la idolatría, son simples falencias de nuestra imperfección. Porque cuando usted los confronta con estos pecados, dice, es que todos somos pecadores. Luego usted no es idólatra. Luego usted no lucha con sus ídolos. Si yo lucho, no me complazco con mis ídolos. No le levanto una imagen. ¿Qué tienen ellos que hablar del nuevo nacimiento si enseñan que la santidad, negarse, tomar la cruz, apartarse del mundo, es legalismo, fariseísmo e hipocresía? No nos lo dicen todo el tiempo, hermanos. ¿Qué tienen ellos que hablar de la conversión si creen que un cristiano es alguien que se hace miembro de una iglesia, se bautiza, afirma unas doctrinas, una confesión, es un moralista y hace sus devocionales? ¿Qué tienen que hablar ellos de la conversión si creen que eso es ser un cristiano? ¿Qué tienen ellos que hablar del pastorado bíblico si creen que un pastor se hace en los seminarios, institutos, y que su aval viene de los hombres, además corruptos, y no que este es un llamado santo del Señor? ¿Qué tienen ellos que hablar del evangelismo y las misiones? Recorren mar y tierra si no predican a sus familiares, amigos, conocidos, si están en sus escritorios, conferencias y púlpitos únicamente, si nunca usted los va a ver saliendo a predicar a las calles como profetas de Dios? ¿Usted cree que estos hombres salen a predicar a las calles? ¿Qué tienen que ellos que hablar de la iglesia, de la eclesiología? Y eso lo dicen así para verse más santos, más sabios, más eruditos, la eclesiología. Si toleran en sus congregaciones al tibio, al mundano, al carnal, al cobarde, al formalista, si lo reciben además de eso, al moralista, pero desprecian al piadoso, al valiente, al que no se arrodilla y que muere por Cristo. ¿Qué tienen que hablar de la iglesia? ¿Para qué les sirven todas estas cosas si no saben lo fundamental? ¿Para qué la iglesia? Una iglesia santa, apartada, eso es la iglesia del Señor. ¿Qué tienen ellos? Pues aquí unos más que otros, o aquí hay de todos más bien. ¿Qué tienen ellos que hablar del glorioso evangelio de Cristo y su salvación única y exclusivamente por fe y por gracia, si ellos aprueban el ecumenismo, si toleran a Roma, su idolatría, si se dan la mano con ella y con sus hijas? Usted va a decir, yo nunca hago eso. Bueno, usted es laxo con ella y no la denuncia. Mira, ahí pasa lo mismo que con Cristo. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Ahí lo mismo, si usted no está contra ella, con ella está. ¿Qué tienen ellos que hablar de Cristo el Rey y Señor soberano si estos se han arrodillado ante el César? Si dicen en nombre de Dios obedecer a las autoridades, pero lo desobedecen a él, a Dios, como viles cobardes, pusilánimes, que no están dispuestos a padecer por Cristo y que además apocan el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué tienen que hablar de Dios? Hermanos, ahorita vamos a los falsos creyentes. Algunas cosas de allá podrían aplicarle a un creyente, por supuesto. A un falso creyente. Jeremías 7:4. Falsos creyentes. Los falsos creyentes los hemos hablado, es de lo que se trata todo el sermón. Confiesan a Dios, ser sus hijos, confiesan ser de su pueblo, pero es hipocresía. Son verdaderamente malos hijos del diablo.
Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Váyase al 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Eso hace toda la iglesia hoy con estas fiestas. Inciensan a Baal. Y andan tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis, librados somos. Se creen salvos. Para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hermanos, ellos proclaman ser pueblo de Dios, hijos de Abraham, confían en ritos externos, pero son generación de víboras. Mire, muchos venían al bautismo de Juan, recuerden. Y Juan le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, ellos confían ser de la iglesia. Yo les decía, muchas veces tienen más fe que uno mismo. Pero no piensan estar firmes, pero caen, van a caer. Porque viven en el pecado, 1 Corintios 10. Confían en ser hijos de Abraham. Confían en un bautizo, en su confesión, en su denominación. Creen estar firmes. Invocan el nombre de Dios, pero viven en el pecado, la inmundicia. Robos, homicidios, adulterios, juran en vano. Siguen al Dios de sus propios vientres y no tienen frutos, son estériles. Estos también juran en nombre del Señor, pero lo hacen falsamente. Todas son muy relacionadas. Mira, allá en Isaías dice, se la leo, ¿no? Tranquilo. Oíd esto, casa de Jacob, está hablando al pueblo, que os llamáis del nombre de Israel, se llaman pueblo de Dios, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Es que decir Señor, Señor, no es nada, hermanos. Ellos confiesan a Cristo, son miembros de una iglesia, son bautizados, pero tienen un falso cristianismo, son hipócritas, tibios, mundanos, amoldados al mundo, juran en el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel, como leíamos acá, mas no en verdad ni en justicia. Hermanos, ellos buscan al Señor por interés. Isaías 58, usted lo ve allí en el ayuno. Busca simplemente para que los libre de las angustias de la tierra. Pero ellos no hacen justicia y están alejados de Dios. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mira cómo reprende el profeta a estos que hacían ayunos, piden justos juicios, pero buscan simplemente al Señor por interés, quieren ser librados de sus angustias, pero no siguen al Señor en verdad, no hacen justicia. Ellos son interesados, ellos obedecen para recibir algo, ellos le exigen a Dios, ellos se molestan en la prueba, contienden con Dios en la prueba. Ellos buscan sus caminos, pero ¿cuáles? Los caminos de la tierra, no los espirituales. No hacen justicia, son desobedientes, son obstinados y se han apartado de Dios y de su ley. En Isaías 1, del 11 al 14, nos muestra que son religiosos, se congregan, pero Dios aborrece sus sacrificios. Si usted de estos, así nos ve el Señor, así ve el Señor a un creyente de esta manera. Isaías 1, del 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, ¿para qué me sirve que venga? Mire todo lo que va a escribir acá. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios.
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Si le habla el Señor a un falso pueblo, hermanos. Se pueden congregar, cantar, alabar, orar, leer la Biblia, ayunar, evangelizar, ofrendar, servir. Pero eso sí, para ser vistos por los hombres y en público. Para ser vistos por los hombres y en público sobre todo. Como obras de justicia, como Isaías 58, Señor, pero me aflijo y no me has escuchado. Su corazón es depravado, su sacrificio es de impíos, es aborrecible ante Dios. Dios no escucha, no escucha. Vamos a personalizarlo. ¿Qué tienes tú que hablar de la palabra de Dios si aborreces su ley, la santidad y la obediencia? ¿Qué tienes tú que hablar del poder de Dios si eres esclavo del pecado, el mundo, Satanás? Ama las vanaglorias de su reino maldito. Si eres un tibio, mundano e hipócrita, ¿qué tienes que hablar de Dios? ¿Qué tienes tú que hablar del cristianismo si no estás dispuesto a negarte, tomar la cruz, apartarte del mundo, pues lo consideras legalismo, exageración y fariseísmo? ¿Qué tienes tú que hablar de los santos de Dios, del pueblo de Dios, si desprecias al que quiere vivir en santidad, al que no se deleita en los placeres terrenales, al celoso, al valiente, al que dice la verdad y también te la dice a ti, al que denuncia la mentira, el pecado, el error, llama al arrepentimiento, al que contiende ardientemente con la fe? ¿Qué tienes tú que hablar de ellos, del pueblo de Dios, si los aborreces? ¿Qué tienes tú que hablar de la iglesia rescatada del mundo, de la iglesia rescatada de Egipto, si tú mismo justificas al impío, al mundano, al homosexual, al idólatra, al ateo, y consideras tus hermanos a los siervos de Faraón y enemigos de Cristo? Bueno, tenga cuidado a su familiar o su amigo, al que sea, o al falso cristiano. O sea, es usted uno de ellos. ¿Qué tienes tú que hablar del amor al prójimo, de amar al prójimo, si aborreces las almas de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos, porque nunca les predicas el verdadero evangelio, ni los has llamado al arrepentimiento, no los estorbas? Además le das un falso evangelio. ¿Qué tienes tú que hablar de que amas al prójimo? ¿Qué tienes tú que hablar de ser siervo de Jesucristo si tú mismo eres un cobarde? No predicas, no vives para Él. Si tu norma de vida no es la ley del que dices es tu Señor, sino la ley de tu malvado corazón y la ley del Estado y del mundo, ¿qué tienes tú que hablar? ¿Qué tienes tú que hablar de la Biblia y su inerrancia? Inerrancia es que no se equivoca, que es sí, inerrancia. ¿Qué tienes tú que hablar de la Biblia y su inerrancia? Si le crees más a los médicos del sistema, a la falsamente llamada ciencia, a los políticos, periodistas, profesores, filósofos, psicólogos, a los tibios que te justifican, a donde vas y pides consejo, y a los sabios y entendidos de este mundo. ¿Qué tienes tú que hablar del reino de Cristo, su soberanía, su señorío, si obedeces las leyes humanas antes que las leyes de Dios? Si te arrodillas y tiemblas ante el Estado, sus emisarios y sus leyes malditas y no ante el Señor. La Biblia dice que si somos así, somos unos necios tomando la palabra. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Tercer capítulo. ¿Aborreces lo que él dice? ¿Aborreces lo que él dice?
Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hermanos, si somos así, no tenemos nada que hablar del Señor y su palabra. Aborrecemos sus leyes y estamos echando a sus espaldas las palabras de Dios. Proverbios 5 del 12 al 14. Miren, usted si vive así, usted debe ser corregido. Usted debe ser corregido. Entiéndalo, debe ser corregido. Pero usted no aborrezca su consejo, no menosprecie su reprensión. Oiga a los siervos que le hablan en nombre de Dios. Proverbios 5 del 12 al 14. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Siga despreciando el consejo de Dios. Siga despreciando los que le hablan en nombre de Dios y va a estar así, en todo mal estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación va a seguir así. Usted debe ser corregido, pero usted debe ser manso, debe escuchar, debe callar, debe obedecer al Señor. Aborrecemos su consejo, su reprensión. ¿Y cómo las hace el Señor normalmente? Por medio de pastores, hermanos y la iglesia. Así la hace el Señor. Esa es la manera más normal de como el Señor hace. Claro, por circunstancias de la vida también. Aborrecemos las correcciones. Aborrecemos a los que nos las hacen. O realmente los amamos y agradecemos. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante, así lo describe la Biblia. Aborrecemos ser reprendidos, aborrecemos la luz, aborrecemos la verdad. Huimos de hermanos fieles y radicales y vamos a donde el tibio. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bíblico, hermano. Bíblico, eso pasa, siempre va a pasar, hermanos. Usted ya sabe el consejo, usted ya sabe lo que está haciendo mal. Usted no quiere escuchar a los que le van a decir eso. Usted va y busca a otros. Busca en el mundo, corre con el idólatra, con el impío, con el ladrón, con todas estas personas. Mire, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué personas se van de las iglesias? Por eso precisamente. Porque aborrecen la luz y van a donde les alivianen sus conciencias, sus pecados. Va a donde les digan, tranquilo, tranquilo. Tú eres un cristiano chévere, crees en las doctrinas de la gracia. ¿Cuál es el problema? Estás en la sana doctrina. Lee de Spurgeon, lee de MacArthur, de estos hombres, y ya. Escribas y fariseos, métete en todos los seminarios, congresos, pero eso sí, morir no. Hermano, el hacer eso es aborrecer la sabiduría de Dios, es despreciar su temor. No será escuchado cuando oren. Eso lo dicen las escrituras, hermanos. Entonces me llamarán, dice Proverbios 1, 28, 29. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermano, la palabra dice que es para redarguir, reprender, exhortar. Para eso es la palabra, hermano, entre otras cosas. No apartemos su oído de ella. No apartemos nuestro oído de ella. No apartemos nuestro oído de la verdad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es la iglesia de hoy, hermanos. La iglesia de hoy es eso.
Eso es la iglesia, hermanos. Apartaron de la verdad el oído. O su oído de la verdad. Si aborrece sus palabras, sus correcciones, usted es igual que los judíos. Usted es enemigo del evangelio. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios por causa de vosotros. Dice Romanos 11:28. ¿Qué tiene que hablar de Dios si aborrece sus reprensiones, lo que Él dice, y no quiere ser corregido o corregida? Hermanos, no echemos a sus espaldas o a nuestras espaldas sus palabras. Eso es como que llega la palabra y hacemos eso. ¿Sí me entiende? Eso más o menos es lo que pasa. No me importa, sigo desobedeciendo, sigo en mis pecados. Mira lo que dice Nehemías 9:26. Hermanos, no despreciemos los llamados del Señor por medio de sus profetas, de sus siervos, de su pueblo. Dice Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas porque protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Eso siempre va a pasar, hermano. Siempre va a pasar. Siempre se van normalmente contra el pastor que les dice la verdad. Siempre va a pasar. E hicieron grandes abominaciones. Si desprecia los llamados de arrepentimiento, si aborrece a los que le dicen la verdad, al hermano fiel, al pastor, si usted está despreciando eso, usted es un homicida de corazón. Seguirá en sus abominaciones y está echando a sus espaldas la palabra de Dios. Si desprecia su sabiduría, su enseñanza, las escrituras, si no la obedece, si no le cree a las escrituras, usted es un insensato. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No se engañen. No nos engañemos si estamos así. No tiene usted un corazón recto. Ha tomado su pacto en su boca, pero no ha permanecido en él. Tenga cuidado, usted es como los israelitas en el desierto, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Usted es como los israelitas del pacto antiguo, que no se arrepintieron, y si usted no se arrepiente, no tiene parte en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Dice Hebreos 8, pero reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso es lo que estamos buscando, hermanos, que Dios se desentienda de nosotros. Dios no se aleja primero, usted y yo nos alejamos primero de Dios. No nos equivoquemos. Usted y yo somos los que primero nos hemos alejado de Dios, y Dios por eso se desentiende de nosotros. No eche a sus espaldas sus palabras. No se enoje como los judíos con Pablo, porque usted no heredará la vida eterna. ¿Quién pierde? Es usted. Usted es el que pierde. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo y blasfemando. Dice más adelante: la desecháis y no, la palabra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Imagínense esas palabras. Se las dice Pablo a los judíos de ese tiempo, que se creían pueblo de Dios, que tomaban pacto con su boca. Bueno, les he hablado ya mucho. Me voy a los gentiles. Usted está despreciando la palabra de Dios. Usted debe ser
entregado. Mire, yo ya me voy a los gentiles, les dijo Pablo. Estas personas se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Salen de los servicios y empiezan a criticar los sermones. Espero que eso no pase acá. ¿Pero por qué? Porque están confrontados con sus pecados. No porque uno haya dicho una herejía. Si uno dice una herejía, por supuesto. ¿Echará a sus espaldas sus palabras? ¿No escuchará? ¿Seguirá tras los ídolos de su malvado corazón? Peor para usted. No es peor para mí, no es peor para el Señor. Peor es para usted. Usted es el que es enemigo de su propia alma. Usted no es enemigo de su carne, usted ama su carne, pero usted es enemigo de su propia alma. Así ha dicho Jehová, dice Jeremías 18, del 11 al 12. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero mire lo que dijeron. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermanos, si usted está escuchando la palabra, si usted sabe que hace algo mal, que está desobedeciendo al Señor, usted no diga: yo ya estoy condenado. Porque si usted dice eso y siguen sus abominaciones, hermanos, usted está mostrando aún más su malvado y perverso corazón. Usted lo que quiere es justificar ir tras sus ídolos, tras sus pecados. Mire, hermanos, no rechace las correcciones del Señor. No echemos más a nuestras espaldas las palabras de Dios. Lloremos por nuestro terrible estado espiritual. Arrepiéntase, pero sobre todo haga caso. Hermano, nosotros podemos estar afligidos, llorando, pero mañana salimos a desobedecer a Dios. Eso no sirve de nada, de absolutamente nada. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Usted se puede afligir como Isaías 58, pero no hace justicia. ¿Sí me entiende? Esto no es solo de llorar, hermano, esto es de obedecer. Claro, hay unos que, entre comillas, obedecen y lo hacen externamente. Haga caso, no le pase como los judíos en tiempos de Juan el Bautista y Cristo. Váyase a Lucas 7, del 30 al 32, hermanos. Lucas 7, del 30 al 32. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, echaron a sus espaldas sus palabras, aborrecieron la corrección respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Hermano, iglesia, si usted sabe que la Biblia dice que usted debe ser diligente y usted es un perezoso, usted está tomando en vano sus palabras, está echando a sus espaldas sus palabras. Si usted sabe que hay que obedecer la palabra de Dios antes que la de los hombres y obedece la de los hombres antes que las de Dios, está haciendo exactamente lo mismo. Si usted sabe, mujer, que usted debe ser una ama de casa, como hemos visto los últimos jueves, y usted desecha la palabra de Dios y no la obedece, usted está echando a sus espaldas su palabra. Si usted sabe que usted debe amar a su marido, como dice la Biblia, yo no le sé que no es perfecto, pero hay cosas que son de obediencia simplemente. Yo sé que mi corazón yo mismo no lo perfecciono en amor, ¿sí me entiende? Pero hay cosas que yo tomo en obediencia y usted la desobedece.
usted está haciendo exactamente lo mismo que estas personas. Si usted sabe que como hombre debe ser cabeza del hogar y no obedece la palabra de Dios, como dicen las escrituras, usted está haciendo lo mismo. Si usted sabe que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo y no lo hace por temor, por cobardía, usted está haciendo lo mismo. Es que hay cosas que es de hacer, ¿sí me entiende? Hay cosas que es de hacer. Yo sé que usted hay cosas que se luchan, pero usted las vence. ¿Sí me entiende, hermano? Hay cosas que es de tomar decisiones. No me venga con cuentos. No, como una hermana que venía, bueno, no es hermana. Ay, a mí me amo las novelas, amo La Ley del Corazón, no sé qué. Y seguía aprendiendo las novelas. Esto es de tomar decisiones, eso no es de es que voy a orar. No, eso es de tomar decisiones. Apaga el televisor. O sea, qué cosa ¿se dan cuenta? Hermanos, debemos ser sabios, debemos obedecer la palabra del Señor. Hermanos, que no nos pase como ellos. ¿Qué tienes tú que hablar de Él si sigues desobedeciendo? ¿Qué tenemos que hablar del Señor si seguimos desobedeciendo? Y no me vaya a salir con el cuento ahorita de que el sermón a usted le salió diciendo, ya no voy a hacer nada para el Señor. Ese no es el tema del sermón, hermano. El tema del sermón es que usted diga, me voy a arrepentir, voy a tomar medidas en mi vida. Esto no es para que aquí salga la gente diciendo, ya no vuelvo a la iglesia, ya no hago más, pues el Señor hasta que me convenza. No, eso no es lo que estamos predicando acá. Hay gente que piensa así, hermanos. No, ¿yo para qué predico? ¿Para qué obedezco? Yo soy un hipócrita, soy una hipócrita. Así piensa la gente. ¿Sabe por qué? Porque no quiere morir. Porque es más fácil no obedecer a Dios que obedecerlo. ¿Sí me entiende? ¿Qué tienes tú que hablar de Él? De su pacto, de sus palabras. Si aborrece sus correcciones, si echas a espaldas sus palabras. Aquí es el fariseo, el hipócrita, el que se cree, el que no quiere confesar, el que encubre sus pecados, el que se las da de que no ha pasado nada, pero está pasando todo terrible en su vida. Hay una pobredumbre, hay un desierto espiritual, como cuando los israelitas volvieron a Jerusalén a reconstruir el templo, hermanos. Recuerden, la ciudad estaba en ruinas, en llamas. Tenía que ser reconstruida, levantados los muros, hermanos. Tiene que ser así. Cristo lo vale más, hermano. Jesucristo, hermano. ¿Será que os tocamos flauta y no hiciste caso, como dice aquí en el Evangelio? Hermano, no hagamos más esto. Hemos hablado mucho de esto, hermanos. Se vienen tiempos muy, muy difíciles. Más difíciles que lo que estamos pasando. Más difíciles. La presión va a ser mayor, hermano y hermana. Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. No me venga con el cuento del dispensacionalismo. Que allá se arrepiente cuando sea el arrebatamiento. No, hermano. Eso es ya. Si usted hoy no está siendo fiel en lo poco, en lo mucho no lo va a hacer. No me venga con el cuento, es que en el cielo habrán sorpresas. Eso no es lo que dicen las escrituras, hermano. Habrán sorpresas del fariseo hipócrita que cuando lleguemos allá no lo vamos a encontrar. O el despreciado, pero que oraba, clamaba, obedecía al Señor, pero era despreciado por los orgullosos. Eso sí. Pero no me venga a decir que usted es un tibio, cobarde, mundano, mundana, no quiere obedecer al Señor y en el cielo van a haber sorpresas. No me venga con esos cuentos, hermanos. Cristo vino a rescatar un pueblo celoso de buenas obras, apasionado, valiente. Jesucristo no vino a dejarnos en esclavitud. Hace 8 días vimos eso. Somos libres, sí, hay cadenas, hermano, pero hay cadenas que yo me puedo desatar. Hay cadenas que yo me puedo desatar. No me venga con cuentos con que no. Somos cristianos, hermano. Somos rescatados por la sangre de Cristo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice Apocalipsis. Y fueron fieles al testimonio de Jesucristo y su palabra, dice. Estos son los cristianos. Esta iglesia de hoy es una iglesia, hermano, un desprecio. Es como el Señor le habla ya a Israel. ¿Qué tienes tú que hablar de mí? Eso es la iglesia de hoy, hermano.
Una iglesia que no ama a Cristo. Y una iglesia que no ama a Cristo es maldita, hermanos. Es anatema. Volvamos al primer amor. Volvamos al Señor. Jesucristo lo vale más, hermanos. Van a venir tiempos difíciles. Y aquí no hay campo para los cobardes, hermanos. No hay campo en la iglesia de Cristo para los cobardes. Es para los obedientes. Me someto al Señor. Me someto al Señor, hermanos. Me someto así venga lo que sea. Ese es el pueblo de Dios. Lea la historia. Nos han ocultado historia, hermanos. Nos han ocultado historia. Lea la historia. Y vea cómo ese pueblo obedeció a Dios antes que a los hombres. Su pueblo fiel al Señor. He aquí, a muchos de vosotros os llevarán a la cárcel. Pero sé fiel hasta la muerte. El diablo echará a muchos de vosotros a la cárcel. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice el Señor. Ese es el evangelio, hermano. Es ese. No más, hermano. Hablamos mucho en la Calera. Que es que un ciego hablando de colores y decíamos. Pero apenas vienen las dificultades, hermano, desobedecemos al Señor. Eso no es un pueblo, eso es un desprecio, es una deshonra para la iglesia de Dios, un pueblo así. No es el pueblo, hermano. Hermano, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Señor, mira, ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a este pueblo a ser un pueblo entregado a ti, que no aborrezca tu corrección, que no eche a nuestras espaldas tus palabras. Ayúdanos, Señor, por favor. Avívanos, Señor. Haznos obedientes a ti. Danos amor por ti. Verdaderamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos. Padre, yo sé, yo no puedo decir que nunca hay temor en nuestros corazones. Siempre lo va a haber. Pero el cristiano genuino vence el temor, vence el temor. El falso vende a Cristo por unas cuantas monedas de plata. Guárdanos de eso. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Que no seamos como el papado, que no seamos como los falsos maestros y esos falsos creyentes que osan hablar en tu nombre, pero desprecian tus mandamientos. Guárdanos de eso. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Tú no nos has dado espíritu. Tú nos has dado espíritu de temor, poder y amor y dominio propio. De poder, amor y dominio propio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Si me amáis, dice tu palabra, guardad mis mandamientos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.